Y bueno, Uruguay despide en estos momentos al expresidente José Pepe Mujica, quien hizo historia tras impulsar varias reformas inéditas en el país y la región latinoamericana. Tras una procesión por las calles de Montevideo, los restos del exmandatario ya llegaron al Parlamento, donde se instaló esta capilla ardiente. Y para analizar este tema ya estamos en contacto con Paz Milet, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Paz? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Bueno, Paz, partamos la conversación viendo cuál crees tú que va a ser el legado que va a finalmente dejar José Pepe Mujica. No solamente a nivel uruguayo, sino que a nivel político latinoamericano. Yo creo que él es un referente no solamente en la región, sino también a nivel mundial, en una lógica de la coherencia política, ¿no? Él permanentemente planteó una coherencia entre sus principales postulados en el marco de la austeridad, ¿no es cierto? Y lo que llevó a cabo. También él avanzó en algunas reformas fundamentales que después también se desarrollaron en otros países de la región, como la legalización del aborto, la legalización de la marihuana. Y un elemento fundamental que también es un importante legado es el apoyo que él veía en el marco de la cooperación, en la integración regional, como mecanismo de un trabajo conjunto para posicionarse mejor en el escenario internacional. En una perspectiva mucho más global que habla de una humanización. En el último tiempo, si uno lo identificaba, ¿no es cierto?, se definía como un humanista, una persona que daba centralidad a las necesidades fundamentales del ser humano como respuesta, ¿no es cierto?, a sus políticas. Sí, sin duda. De hecho, estábamos viendo imágenes, estábamos viendo ahí imágenes de este último encuentro que tuvo Pepe Mujica con el presidente Gabriel Boric en febrero de este año, que finalmente el mandatario chileno ahí la vemos, lo visita en su chacra, en esta Rincón del Cerro, que queda a las afueras de Montevideo, y tienen un encuentro bien simbólico que yo me imagino que para ambos se fue bastante especial, considerando que no solamente plantaron ese árbol de olivos, se dieron abrazos bastante fraternos, se dedicaron palabras, pero además ahí Pepe Mujica dio una frase que le dijo al presidente Boric, le dice: nosotros no somos solo de izquierda, tampoco somos de derechas, somos humanos, somos parte de la humanidad. Y eso creo que es lo que también siempre ha caracterizado la forma de ver la política, más de una ideología que tenía Pepe Mujica, ¿no? Exactamente, él buscaba proyectar más allá de una ideología porque él reconocía ciertas pérdidas y ciertos fracasos, ¿no? Él, por ejemplo, había pasado por los Tupamaros y decía: yo quería cambiar el mundo y no logré cambiarlo, ¿no? Hizo una serie de sacrificios porque él, no olvidemos que estuvo mucho tiempo detenido, fue sujeto de torturas, ¿no es cierto? Pero dice: bueno, busqué esa forma de cambiar el mundo y no logré. Y después, cuando él abandona el poder, él dice: enfrenté una serie de escollos para, por ejemplo, una reforma fundamental como era la educativa. Entonces, él reconoce que más allá de la ideología, lo importante es una preocupación por la humanidad y por el ser humano, y desde ahí desarrollar la política tratando de responder a las necesidades de la población. Muchas de las políticas que él desarrolló finalmente en su gobierno no estaban planteadas desde el inicio, pero él hablaba que era muy importante leer, escuchar a la población, y a partir de eso es que aplicó una serie de las políticas que lo hicieron conocido a nivel internacional. Sí, sin duda. Ahora, mucho hemos visto las distintas anécdotas, imágenes, porque Pepe Mujica tuvo una estrecha relación con nuestro país, más allá del gobierno de turno que haya estado, porque tuvo una estrecha relación con el presidente Boric, pero también con la expresidenta Michelle Bachelet y también con el expresidente Sebastián Piñera. De hecho, la ex primera dama Cecilia Morel el día de ayer publicó a través de su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparecían los tres ahí con su marido y con el ex mandatario, ¿no? Sí, ahí es bien interesante cómo él se refirió a Piñera, ¿no? Él decía que más allá de las diferencias, era una persona con la que él podía conversar y respetaba, ¿no? Y él tuvo una relación cercana con los diferentes presidentes. En su memorial, por ejemplo, alude a Michelle Bachelet
Dice que desgraciadamente le faltó tiempo para conocerla porque tuvieron poco tiempo juntos en el cargo, pero él más allá de las diferencias dice, refiriéndose al presidente Piñera, que no es parte del 30% de extrema derecha, sino que es un liberal, ¿no es cierto?, con el que él puede claramente conversar y que respeta. Estableció vínculos con los distintos presidentes con los que le tocó dialogar por una lógica que privilegiaba el trabajo a nivel regional y la cooperación, sobre todo como una vía para avanzar en la solución de los problemas de la región. Sí, sin duda. Ahora, Paz, ¿cómo crees tú que lo va a recordar el ciudadano uruguayo? Porque estamos Mira, el hablando de una de las ciudadano figuras, me atrevería a decir yo, más disruptivas de lo que uno tradicionalmente concibe por podríamos decir, el historial político de un presidente. Es decir, estamos hablando que en la década del 60 fue un guerrillero, estuvo detenido por robar para poder financiar el movimiento de liberación nacional de los Tupamaros. Posteriormente, en el 85, cuando Uruguay finalmente retorna a la democracia, recibe una amnistía. Con eso logra salir de la cárcel, pasa a ser, bueno, funda el partido el Frente Amplio Uruguayo, es diputado, senador y luego presidente. Entonces es como un historial poco convencional para llegar al cargo más importante de un país, ¿no? por supuesto, pero es representación, yo creo, en Uruguay del proceso del tránsito hacia la reconciliación nacional, ¿no es cierto? Mm. Alguien que es un guerrillero durante el proceso de dictadura, no hay que olvidar que él incluso fue herido, estuvo a punto de morir, Claro, tuvo después, 6 balazos. exactamente, 6 balazos estuvo, se escapó de prisión 2 veces, fue recapturado y después fue tomado rehén, ¿no es cierto?, como garantía de que los Tupamaros no iban a continuar con su accionar y solo logra la amnistía después de un tiempo, pero cuando retorna a la democracia de Uruguay. Pero sin duda él es representación para la ciudadanía uruguaya de este tránsito a la democracia, de este tránsito a la reconstrucción de un país en unidad, ¿no? Después de todo el proceso vivido durante dictadura. Entonces, el que finalmente opta por la vía política, va ocupando distintos cargos, va desde un inicio que no era muy conocido, va siendo conocido por la población. Y no olvidemos que se va convirtiendo en un referente que en algún momento incluso fue postulado al Premio Nobel de la Paz. Mm. Entonces para Uruguay tiene un significado muy profundo respecto a los logros que él alcanzó, ¿no? Sí, sin duda. Ahora, ¿cómo ves tú también que se le viene o cuáles van a ser los principales desafíos para su delfín político, el actual presidente Yamandú Ortiz? Bueno, perdón, Sí, si quieres puedes el tomar agüita, escenario, no hay problema. no te preocupes, el escenario sí es muy distinto, ¿no? Mm. Yo creo que se enfrenta a una región. Primero, separarse de la figura de Mujica es fundamental para Orsi, porque sin duda he estado muy condicionado por esta figura. El otro es que enfrenta una región muy distinta a la que enfrentó, ¿no es cierto?, Mujica, Mm. una región mucho más fragmentada, enfrentada a distintas presiones entre las diferentes potencias, pero sin grandes liderazgos que puedan apoyar este accionar de cooperación, ¿no? Eh, por ejemplo, el Lula da Silva de su tercer periodo no es el mismo de los dos primeros o Mm. del primero, ¿no? Entonces, yo creo que Orsi enfrenta un escenario distinto que, por ejemplo, claramente se experimenta en el Mercosur, ¿no? Sí. Entonces, el escenario para él es muy distinto. Por un lado, internamente tiene que diferenciarse de lo que es la figura de Mujica y también a nivel regional, pero también tiene que enfrentar desafíos mucho más variados en un mundo en que, claro, uno de los países que, por ejemplo, fue mucho más exitoso en la acción contra la pandemia a nivel regional fue Uruguay, pero América Latina es una región que enfrenta muchísimas dificultades desde la crisis del 2008 en adelante. Entonces, el gestar política hoy en día es mucho más difícil que en el periodo en que estuvo Mujica en el poder. Sí, sin duda. Bueno, Paz Milet, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Que estés muy bien.
Muchas gracias, adiós igualmente. Chao.